Bueno, ¿qué tal? Buen día, sean todos bienvenidos a esta nueva sesión del seminario de álgebra del IMED. Hoy tenemos a la doctora Ivonne Dorado, ella es profesora en la Universidad Nacional de Colombia. Ivonne recibió su doctorado en el año 2012, también en la misma institución, bajo la supervisión de Alexander Sabatsky. Y ella hoy nos va a estar contando cosas que tienen que ver con sus temas de investigación en particular. Hoy nos va a estar hablando de representaciones de posets y algunas categorías relacionadas. Bueno, igual. Deixa eu falar uma coisa. Hoje, às 4, em Elime USP, habla José Armando. Só para... Sí, no, nos llegó la invitación. Enviar a invitação, por favor, a todos que vêm nesse seminário também, por favor. Vale, sí, no hay problema. Bueno, Ivonne, en primer lugar, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, quiero agradecer también a Mindy que me puso en contacto con ella para que hablara hoy en el seminario. Así que, bueno, el espacio es todo tuyo. Recuerden que normalmente dejamos las preguntas para el final de la charla, pero si a Ivonne le parece bien, pueden preguntar también durante la charla, ¿ok? Entonces, bueno. Sí, por favor, sí. Sí, no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, pues por tener en cuenta y por tenernos en cuenta y pues por la oportunidad de poder compartir un poquito sobre mi trabajo. Y no, de verdad que estoy muy contenta de que podamos reunirnos pues usando esta plataforma y ojalá que pronto además la reunión pudiera ser presencial. De verdad, muchísimas gracias por la invitación. Pues bueno, yo trabajo en representaciones de posets y lo que quiero contarles hoy es más o menos cómo hemos estado estudiando pues estas categorías de representaciones de conjuntos ordenados. La idea, pues mi idea es partir pues desde la definición de las representaciones de posets y extraer unas propiedades que nos van a servir para construir al menos una componente del carcaj de Auslander-Reiten en un caso más general de cualquier categoría de Krull-Smith que tenga pues esas propiedades digamos que son muy específicas de las categorías de posets, entonces por eso pues quiero primero empezar por ahí. De todas maneras, si lo que digo pues no es muy claro, por favor con toda confianza me interrumpen y me preguntan. Y si por el contrario sienten que lo que estoy diciendo está como muy trivial, entonces también por favor me avisan y podemos ir un poquito más rápido. Bueno, entonces pues un poset, un conjunto ordenado, pues no es otra cosa que, perdón, no es otra cosa, ay no, ahora no puedo pasar la presentación, ya. Lo podemos ver como un caso, un tipo particular de carcaj. Entonces, pues los posets están determinados por su diagrama de Hasse. Entonces, si por ejemplo tenemos este poset de aquí, pues tenemos que los puntos del poset pues podrían ser los vértices del carcaj. Cuando tenemos un punto que es menor que otro y no hay ningún otro punto en la mitad, pues en el diagrama de Hasse trazamos una arista, en el carcaj pues trazaríamos una flecha. Y pues como en la relación de orden, o sea, lo que tenemos es que para la relación, pues solamente tenemos la relación de orden X, digamos, menor que C, por ejemplo, en este caso, pero esa relación pues es igual si yo tomo la relación por este lado o por este lado. Entonces en el carcaj tendríamos que considerar algunas relaciones como de conmutatividad, si se puede decir. Entonces, por ejemplo, si esta es alfa, beta, gamma y delta, pues debemos tener que es igual por cualquier camino que yo vaya de X a C, o sea que en las relaciones yo debería poner alfa seguido de beta igual a delta seguido de gamma. Y pues en general pues podemos decir que un poset es un carcaj con relaciones
en las cuales pues precisamente los caminos que tienen el mismo inicio y el mismo final son iguales. Entonces, pues una pregunta natural que pues puede surgir al principio es, bueno, si estamos realmente trabajando con carcajes, con relaciones, entonces estamos estudiando lo mismo, o sea, digamos, estas representaciones de POSIT pues son las mismas de los carcajes o cómo funcionan las cosas ahí. Pues lo cierto es que no, realmente estamos trabajando con categorías diferentes. Este ejemplo, pues es un carcaj, pero también lo podemos ver como un POSIT, ¿cierto? Con 2 puntos minimales incomparables y 2 puntos maximales. Pues como carcaj, pues no es de tipo Dynkin, entonces decimos que es de tipo de representación infinito, ¿cierto? Entonces es un carcaj de tipo infinito. Pero como POSIT, pues sí podemos describir todas sus representaciones y de hecho son finitas. Entonces sus representaciones inescindibles, salvo isomorfismo, solo hay finitas de ellas, entonces en realidad este es un POSIT de tipo finito. Entonces, pues en este primer ejemplo, pues ya nos damos cuenta de que pues no estamos trabajando con las mismas categorías. Pero además, si pensamos en este otro ejemplo, pues aquí tenemos un carcaj de tipo A7 y con esta orientación además podemos verlo como 4 puntos minimales incomparables y 3 puntos maximales, entonces también va a ser un POSIT, pero en este caso, de hecho, este POSIT es de tipo infinito. Pero pues como carcaj, pues sabemos que es de tipo A7, entonces es un carcaj con un número finito de representaciones inescindibles, no isomorfas, ¿cierto? Entonces pues indudablemente estamos trabajando con categorías diferentes. Y pues la idea es que miremos un poquito, bueno, entonces, ¿con qué son esas categorías de representaciones de POSITs? Las representaciones de POSITs las definieron en los 60 Nazarova y Reuter en forma matricial. Entonces, ay, no me pasa, ya. En forma matricial, entonces decimos que una representación matricial de un POSIT es una matriz dividida en franjas, una franja por cada punto del POSIT. Esas matrices tienen entradas en un campo cualquiera y podemos aplicarles transformaciones elementales de filas a toda la matriz, transformaciones elementales de columnas a cada una de esas franjas. Y si un punto es menor o igual que otro en el POSIT, podemos hacer adiciones de columnas de esta franja a esta franja. Entonces, esa pues fue la definición inicial de las representaciones matriciales de POSITs, pero pues sabemos que estas matrices no forman una categoría, entonces pues deberíamos pensar, bueno, y en términos de invariantes, ¿podemos construir una categoría de representaciones de POSITs? Y pues lo que podemos hacer es ver, bueno, por cada punto tenemos realmente una franja de la matriz, o sea que por cada punto estamos considerando una matriz, ¿cierto? Y todas esas matrices de todos los puntos pues tienen el mismo número de filas. Entonces lo que podríamos hacer es pensar en transformaciones lineales de algunos espacios, un espacio por cada punto del POSIT, en algún otro espacio que le puse aquí yo B, ¿cierto? Y entonces cuando yo haga cambios de base en B, pues eso será transformaciones de filas de las matrices correspondientes, de las matrices asociadas aquí a cada transformación lineal. Y si hago cambio de base en alguno de los espacios, pues eso corresponderá a las transformaciones elementales de columnas, ¿no? Sencillo. Y bueno, entonces, ¿qué pasa con esas adiciones de una franja a la otra? Pues entonces lo que estaríamos pensando aquí es que cuando un punto es menor que el otro, el espacio correspondiente a ese punto está contenido en
en el espacio, digamos, del punto más grande. Entonces tendríamos, en este caso, por ejemplo, Ux sería un subespacio de Uy. Y pues en la matriz lo que se ve realmente es que pues yo estoy considerando una base para Uy, pero de manera que me quedan aparte los generadores de Ux, ¿cierto? Sino que pues en las matrices no los repito, sino que dejo solamente el espacio para Ux, pero como es un subespacio de Uy, pues por eso es que puedo hacer esas adiciones. Entonces, pues de esta manera es como vamos obteniendo más o menos, pues de manera más o menos intuitiva, el objeto, la representación del POSIT ya en términos de invariantes. Entonces, lo que vamos a hacer es considerar precisamente esa colección de subespacios. Esa va a ser la representación de nuestro POSIT. Entonces, lo que hacemos es tomar esa colección de subespacios. Y bueno, la definición ya bien escrita es la siguiente, esa la dio Gabriel también en los años 60. Entonces, lo que hacemos cuando queremos tener una representación de un POSIT es tomar una colección de espacios. Bueno, tomamos un espacio principal, que sería ese B, tomamos una colección de subespacios de B, uno por cada punto del POSIT, y se debe respetar el orden por la contenencia de los subespacios. O sea que básicamente una representación, podríamos decir, es que tomamos algún K espacio y consideramos una función del POSIT en los subespacios de B que respeta el orden. Entonces respeta, digamos, relaciona el orden del POSIT con el orden de la contenencia en los subespacios. Sencillo también. Y si tenemos dos representaciones, un morfismo entre ellas, pues va a ser una transformación lineal entre los espacios principales, de manera que la imagen de cada uno de los subespacios pues va a estar contenida en el otro. Y de esta forma tenemos entonces la categoría de representaciones del POSIT. Estas Ivonne, categorías de... ¿Sí? una pregunta, ¿por qué tienen una F abajo y arriba no aparece una F en el medio? Sí, aquí es que tuve un error cuando estaba haciendo la presentación de esta F. Esta es cuando le adicionamos una estructura al POSIT, que es lo que voy a hacer a continuación, que ya no consideramos los espacios vectoriales sobre un solo campo, sino sobre dos campos. Tenemos que considerar una función, ¿cierto?, en las representaciones, y esa función va a tener que ver, o sea, como los POSIT tienen una estructura adicional, entonces aquí en la contenencia de los subespacios, esta F va a permitirnos que esa estructura adicional se preserve también en los subespacios. Sí, aquí es un error de escritura por ahora. Sí, gracias, Dalia. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, una cosa. Ay, perdón que estoy en la calle. ¿Es necesario que esté todo adentro de un mismo espacio vectorial o se puede prescindir de eso de alguna manera? O en realidad siempre se puede construir. Siempre lo vas a poder construir, o sea, digamos, independientemente de los que tengas acá, pues porque en teoría, o sea, si lo miramos como estábamos viéndolo acá, ay, y ahora no sé por qué no se mueve la presentación, ya, aquí pues son transformaciones lineales en general en cualquier espacio, en cualquier K espacio, pero igual siempre vas a poder ver ese K espacio como un espacio más grande que los contiene a todos al final. De todas maneras, bueno, aquí hay una cosa importante y es que, pues que podemos mirar de una vez aquí con este diagramita, y es que estamos hablando acá de contenencia de espacios, ¿no? Entonces, pues eso es otra diferencia con las representaciones de Quivers, porque digamos que la transformación que yo le estaría asignando a una flecha como esta, pues no podría ser cualquiera, sino sería una transformación inyectiva, ¿no? Para que pues pueda hablar yo de contenencia. No sé si quedó claro más o menos. Gracias. Bien. Bueno, lo otro es que, la otra razón es que, pues bueno, todo viene de las matrices, ¿cierto?
Y entonces las matrices que consideramos son matrices, pues digamos, tienen siempre filas, ¿no? No estamos considerando matrices, por ejemplo, con 0 filas. Entonces, pues a la larga siempre tiene que haber alguien, o sea, este espacio B no puede ser nulo. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta de pronto hasta acá? Bueno, es muy chévere que me hagan preguntas porque a veces cuando hace uno de estas charlas así virtuales se siente hablando un poco solo, entonces les agradezco. Bueno, entonces, como les decía, pues estas categorías fueron pues las estudiaron en los 60s y los 70s y ellos clasificaron pues todos los posets como de tipo finito, de tipo manso y de tipo salvaje. Eso lo hicieron usando unas técnicas que se llaman los algoritmos de diferenciación, les decían ellos. Y bueno, entonces después ya de haber agotado el estudio de estas categorías es cuando empiezan a agregarle estructuras adicionales a los conjuntos, a los posets. Entonces, como les decía, todo viene de las matrices. Lo que empezaron a tratar de considerar era matrices, pero ya no que estuvieran sobre un solo campo, sino que estuvieran sobre 2 campos. Entonces, digamos que lo primero y pues como lo más natural fue considerar matrices donde las franjas podrían estar, por ejemplo, sobre los reales o sobre los complejos, algo de este estilo. Y entonces, bueno, pues se pudo definir el problema y se pudo empezar el estudio y se generalizó después, primero a cualquier extensión cuadrática. Entonces teníamos una extensión de campos, ¿cierto? El F y G, una extensión cuadrática inicialmente. Luego, bueno, eso lo trabajó el profesor Sabatsky ya cuando llegó a Colombia con Claudio Rodríguez. Y luego yo empecé a trabajar con una extensión cúbica, entonces ya digamos pues podemos considerar el grado de G en F, pues era de grado 2. Esos posets se llamaron posets 2 equipados y la idea es que tienen 2 tipos de puntos y la relación de orden se divide en dos relaciones, como en 2 subconjuntos. Después yo empecé a trabajar con extensiones cúbicas de campos para mi tesis de doctorado, entonces ya pasábamos a grado 3. Y todos lo seguíamos trabajando muy con los métodos de álgebra lineal, métodos matriciales. Y después vimos otro enfoque, ya después de haber terminado el doctorado, fui a trabajar en un postdoc con el profesor Raimundo Bautista en la UNAM en Morelia. Y pues vimos que todo esto, así como mirándolo desde otro punto de vista, pues logramos generalizar los problemas a una extensión de grado P. Y entonces los llamamos los posets P equipados. La idea es la misma, ¿no? Entonces ahora en los conjuntos uno va a tener 2 tipos de puntos. Pues a unos les asocia el campo F, a otros les asocia el campo G. Y la relación de orden se va a dividir ya no en 2 subconjuntos o en 3, sino en P subconjuntos. Entonces, bueno, tenemos en realidad aquí problemas de tipo mixto, donde las matrices pueden estar, pues las franjas más bien, pueden estar bien sobre F o sobre G. Y pues vamos a considerar en realidad ahora transformaciones ya no de un K espacio en otro K espacio, sino pues podemos hacerlo de 2 maneras, ¿no? Una es considerar el espacio de llegada, ese espacio de llegada B, considerarlo un F espacio, o sea, tomar un F espacio y a cada uno de los espacios que le asignamos a los puntos, pues que sean espacios sobre G. Y en este caso, pues digamos que nosotros estamos aquí considerando extensiones normales para que, pues digamos que para facilidad de las cuentas también y pues para que todas las raíces del polinomio minimal estén dentro de G. Y entonces al considerar extensiones normales, pues lo que va a pasar es que o la extensión es puramente inseparable, por lo que P es un primo,
o es una extensión de Galois. Entonces vamos a tener en G o bien los automorfismos de Galois, digamos de G en G, o bien una derivación cuando la extensión es puramente inseparable. Entonces, de todas maneras, este automorfismo, vamos a tener un automorfismo del campo y las propiedades de ese automorfismo van a llevarse a los G espacios. Digamos, la idea es más o menos la siguiente, para pues no ponerme con cosas muy técnicas. Si yo considero G espacios, yo podría tener, por ejemplo, G, bueno, más bien un subespacio U sub I, y es como si a los elementos, digamos, yo extiendo este automorfismo de Galois a una transformación de los espacios, bueno, más bien a una transformación de los espacios. Y lo que podría pasar es que va a haber pues utilizando esta transformación va a haber P maneras de que U sub I esté contenido en U sub J. Entonces puede ser, pues digamos lo más sencillo, pues es que simplemente U sub I esté contenido en U sub J. O podría pasar, por ejemplo, que U sub I más la imagen de U sub I por esa transformación esté contenida en U sub J. O en general le puedo seguir aplicándole la transformación a U sub I y sumando todo eso, algo de esta forma, digamos. Bueno, y no me conviene acá, digamos, para acá de 0, digamos, y la 0 es la de 0 hasta L, de, digamos, S a la K de U sub I, contenido en U sub J. Y entonces, bueno, esas P situaciones que pueden suceder en los espacios, pues son las que van a estar relacionadas con esa división que se hace en la relación de orden. Bien. De todas maneras, noten que aquí seguimos con la contenencia, ¿no? Entonces, de todas formas, estas transformaciones siguen siendo transformaciones inyectivas. Bueno, tenemos dos formas también de considerar esos problemas y de asignarle los espacios al conjunto ordenado. Perdón, borramos acá. Una es pues la que les estaba mostrando, y en este caso cuando tenemos objetos de esta forma, que son tomamos las colecciones de los espacios junto con esa función f, que es la que nos va a preservar de cierta forma esa estructura de pensar que estamos trabajando sobre espacios sobre campos diferentes. Y cuando consideramos esta situación en la que el espacio de llegada es un F espacio, decimos que, pues, o digamos cuando los objetos son así, decimos que estamos trabajando con representaciones. Entonces, aquí tenemos, digamos, el caso de la categoría de representaciones del POSIT. Y lo otro que podemos hacer es cambiar y entonces considerar o asignar un G espacio para la llegada y F espacios para la salida. Y cuando hacemos consideramos esta segunda situación, es pues el nombre que se le dio, que pues no sé si será muy adecuado o no, era correpresentaciones. Entonces, digamos que en los POSITs equipados podemos considerar su categoría de representaciones y su categoría de correpresentaciones. Bien, bueno, entonces, pues como les decía aquí, pues adicionamos alguna estructura a los conjuntos ordenados.
Y bueno, miremos ahora sí un poquito las propiedades de esas categorías. Pensemos en una muy sencillita, en simplemente un POSIT de un solo punto, ¿cierto? Entonces, si yo solamente tengo un punto, pues yo estaría considerando un subespacio que está contenido en otro. O sea, digamos, en términos de carcajes, yo estaría pensando como en algo así, ¿cierto? Y bueno, esas categorías, pues si nos damos cuenta, pues por la manera en la que las estamos construyendo, bueno, voy a regresar a estos diagramas. Pues en realidad estas categorías se pueden relacionar, y eso lo probó Daniel Simpson, que pues falleció desafortunadamente este mes. Estas categorías se pueden asociar a unas subcategorías de módulos del álgebra de incidencia de algo como esto. Entonces lo que hace uno es que considera el POSIT como un carcaj, ¿cierto? Pero ya el carcaj va a ser evaluado por lo que les contaba pues que hay diferentes maneras en que un espacio esté contenido en el otro. Le agrega, para considerar este espacio de llegada, entonces le agrega un punto maximal, ¿sí? Pero pues como veíamos aquí, no estamos considerando todas las representaciones, solamente algunas. De hecho, pues estamos considerando representaciones que son, cuyo zócalo es proyectivo y pues se llaman, digamos que de forma natural, los módulos zócalo proyectivos. Entonces, pues esa es una de las herramientas que usamos nosotros para trabajar con nuestras categorías de representaciones, es pues que se puede construir una equivalencia de las categorías de representaciones del POSIT a la categoría de módulos zócalo proyectivos sobre esta álgebra. Uy, algo pasó. Ya. Bien. Entonces, bueno, tenemos además esta equivalencia. Entonces tenemos que realmente nuestras representaciones son módulos zócalo proyectivos. Pero, ¿qué pasa si yo considero, por ejemplo, los módulos proyectivos en el caso que les estaba diciendo, este caso más sencillito? Entonces, los módulos, pues bueno, el zócalo, bueno, más bien, perdón, me devuelvo nuevamente. Si nos damos cuenta, una álgebra de incidencia de este tipo va a tener un solo proyectivo simple, ¿cierto? Que es el proyectivo asociado a ese punto maximal que yo le voy a agregar. Y entonces, pues como les decía, nuestro objetivo era empezar a describir los carcajes de Auslander-Reyten y bueno, logramos en general describir la componente, justamente la componente de ese proyectivo simple. Entonces, como tenemos un único proyectivo simple, los módulos zócalo proyectivos van a ser módulos cuyo zócalo es copias de ese proyectivo simple. Entonces, ahora sí veamos, porque, bueno, realmente es muy sencillo ver por qué la categoría no es abeliana. Entonces, si yo tengo simplemente esto, pues entonces el proyectivo simple será algo como esto, ¿cierto? Algo así. Y el otro proyectivo será algo de esto, ¿cierto? Asociado al punto minimal. Y además, si estamos tratando de construir pues una sucesión exacta, vamos a tener algo de esta forma, ¿cierto? La sucesión que casi se divide. Y entonces, ¿qué pasa cuando yo tome el conúcleo? Cuando yo tome el conúcleo, lo que voy a obtener es otro módulo, que sería pues de esta forma, ¿cierto? Pero este de aquí, pues ya no es zócalo proyectivo, no es una representación del POSIT, ¿cierto?
¿Por qué? Como les decía, porque pues el espacio de llegada no puede ser nulo, ¿cierto? Entonces este no está en la categoría. Entonces, en general, nuestras categorías no son abelianas. Entonces, pues eso hace que pues en ciertos casos se nos complica un poquito más la vida tratando de estudiarlas porque se pierden algunas propiedades. Pero entonces las herramientas que usamos para trabajar con estas categorías son, pues, como les decía, algunas equivalencias con subcategorías de módulos. Entonces está la equivalencia con la categoría de los zócalo proyectivos. Entonces, usamos módulos zócalo proyectivos. También logramos establecer una equivalencia con módulos que son top inyectivos. Bueno, no sé si es correcto top inyectivos o debo escribir techo inyectivos más bien. Bueno, no sé. Bien, y también hay bueno, también usamos aquí boxes para poder estudiar estas categorías. Y de hecho, boxes, pues en palabras del doctor Bautista, boxes traducidos al lenguaje mexicano, que es pues, un libro que él escribió con algunos coautores, las ditálgebras. Y también usamos una subcategoría de la categoría de morfismos entre módulos proyectivos. Entonces, usamos esa categoría de morfismos. Para poder saber, bueno, qué es lo que está pasando en nuestras categorías de POSITs equipados. Bien, entonces, bueno, tenemos un solo proyectivo simple. Además, nuestras categorías tienen una estructura exacta en la cual... Bien. En la cual, bueno, tenemos que hay unas sucesiones exactas, sí y solo sí, en cada punto del POSIT, bueno, en los espacios principales y además en cada punto del POSIT las sucesiones son exactas, donde pues bueno, estas, pues aquí tengo los morfismos de las categorías y estas serían pues transformaciones lineales restringidas a cada uno de los espacios. También tenemos que los módulos proyectivos de la categoría además son zócalo proyectivos y podemos por cada módulo inyectivo además obtener un objeto en nuestra categoría que también es inyectivo. Entonces nuestras categorías tienen suficientes proyectivos e inyectivos. Y pues como les decía, con esas propiedades las podemos llevar a un contexto más general. Y en este caso, pues lo que hacemos es llevarlas a una categoría de Krull-Schmidt que satisfaga pues estas 4 propiedades que son básicamente pues de las que les venía hablando. Entonces, pues tiene una estructura exacta, suficientes proyectivos e inyectivos, sucesiones que casi se dividen. Este es digamos, el análogo a nuestro objeto proyectivo simple, ¿cierto? Bueno, más bien, la A3 y la A4 son como los análogos a que tenga un solo objeto proyectivo simple. Y entonces, pues el resultado al que llegamos es que siempre que podemos construir al menos la componente de este objeto en cualquier categoría de Krull-Schmidt que tenga estas 4 propiedades. Entonces voy a mostrarles el teorema.
Bueno, entonces, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Ok. Ay, ¿sí me están escuchando? Sí, Sí. sí, se escucha Sí. perfecto. Ah, bueno. Así es que me salió aquí un aviso que dice que la conexión es inestable. Bien. Bueno, entonces menos mal ya estoy acabando. Este es el teorema. Entonces, pues podemos construir la componente de Auslander-Reiten en ese caso, pues este teorema, digamos, todas esas categorías de Krull-Schmidt abarcan todas pues, las categorías que les estaba describiendo que usamos para estudiar nuestras representaciones, es decir, las categorías de módulos zocaloproyectivos, top inyectivos, la de morfismos entre proyectivos. Y pues la idea es que vamos construyendo por inducción las secciones dentro del carcaj de Auslander-Reiten y pues bueno, en la componente asociada a ese único proyectivo simple que tenemos. Y pues bueno, van teniendo pues estas propiedades. Y además uno puede probar que si encuentra otro conjunto, digamos, en esa componente, otro conjunto de secciones con las mismas propiedades, pues esos van a resultar isomorfos entre sí, esas representaciones. Bien, bueno, para mostrar este teorema, usamos una definición, o pues introdujimos una definición que pues realmente no es nada nuevo dentro de los módulos, pero parece que en la categoría de morfismos entre proyectivos sí pues sí nos da algo nuevo, que es la idea de un proyectivo pseudohereditario. Pseudohereditarios. Entonces, si tenemos un módulo M, vamos a decir que es un proyectivo pseudohereditario si cada vez que yo tenga una cadena de morfismos irreducibles, algo de esta forma, por ejemplo, terminando en M, entonces todos los módulos, vamos aquí otro, entonces todos estos van a ser proyectivos, objetos proyectivos, pues en mi categoría. Entonces, pues si en las categorías de módulos, ser pseudohereditario es equivalente a ser hereditario. Pero parece, bueno, aunque pues aún no tengo un ejemplo para mostrarles, de pronto si a alguien se le ocurre, más bien me cuenta, parece que en la categoría de morfismos en proyectivos, que es la CEPROSH, en ella sí podemos encontrar algunos objetos que sean pseudohereditarios, pero no hereditarios. De hecho, pues como les decía, para probar nuestro teorema, más bien para construir esa componente de Auslander-Reiten, partimos de los objetos pseudohereditarios, empezando pues por ese proyectivo simple, y pues hacemos ahí unos pasos de inducción para poder ir construyendo toda la componente. Bueno, pues creo que eso era lo que quería contarles hoy. Muchísimas gracias, de verdad. Al contrario, Iván, muchas gracias a ti por tu charla, estuvo muy bonita. Desde acá te mandamos las felicitaciones a distancia. Y bueno, damos paso a la sesión de preguntas. Yo tengo algunas preguntas para hacer, pero si alguien quiere consultar antes, adelante. ¿Preguntas?
Bueno, si quieren empiezo yo entonces. Cuando comentabas esta parte de la estructura de la categoría de representaciones que no necesariamente es abeliana, ¿sabes si para algún tipo de POSET, digamos, que le pidas algunas condiciones adicionales al POSET, se puede caracterizar el hecho de que sea abeliana? ¿O en su efecto se puede pedir un tipo de estructura un poquito más débil, digamos, estructura exacta? La verdad no sé, o sea, digamos, en los ejemplos con los que he trabajado nos falla, o sea, no tenemos conúcleos en la categoría. Ok. Sí, entonces, pues, tenemos categoría aditiva, pero abeliana no. Ah, eso te iba a preguntar si al menos es aditiva, entonces eso sí, Sí, sí se cumple. ajá, sí, sí. Ah, perfecto. Y otra cosa que quería consultar para estudiar este tipo de construcciones, ¿alguna referencia que puedas recomendar? Bueno, pues está el libro de Simpson, que pues es justamente, de hecho creo que casi que es el único libro que hay sobre posets. Ujú. Ese es ya viejito. Eh, y bueno, pues con el profe Bautista tenemos dos artículos que están en Archive. Mm, y ahorita recientemente, bueno, pero creo que no está como así como con este enfoque. Claudio Rodríguez, también de la Universidad Nacional de Colombia, publicó, tiene algo también en Archive, pero creo que es, digamos, el enfoque es un poquito diferente. Sí, qué pena, no les no puse de bibliografía, pero bueno, No, igual no te preocupes. Sí, yo les puedo enviar así como con detalle. no, yo preguntaba seguramente porque, bueno, por lo menos a mí me interesaría leer cosas de lo más básico, pero me imagino que detrás de todo esto hay como que construcciones categóricas y funtoriales bastante bonitas, ¿no? Empezando, me imagino que es algo básico, tú me corregirás. Por ejemplo, morfismos entre poses, se levanta morfismos entre categorías de representaciones y ese tipo de cosas, ¿no? Eh, sí, bueno, sí, realmente, digamos, nosotros, o sea, este trabajo, como, pues, digamos, no hay muchas cosas hechas, ¿no? Porque, digamos, se trabajaba mucho antes, pero sobre todo con los problemas matriciales. Entonces, desde el punto de vista homológico, pues como que casi que hasta ahora lo estamos empezando a mirar. Ok, Pero bueno, también los voy a invitar entonces a el seminario que tenemos en Bogotá para que si pues están interesados en el tema para que pues podamos mirar algunas otras cosas. perfecto, genial. Si pudieras dar el nombre del seminario y donde uno puede suscribirse a alguna lista o algo Eh, para recibir sí, notificaciones. sí. Bueno, precisamente, no sé si está por acá Gonzalo. De pronto, sí que Gonzalo está encargado de, pues como de la lista de distribución. Bueno, realmente tenemos una página web, pero yo he estado muy desordenada con el poner la información así con juicio. Pero toda la información sí la tenemos en un drive. Entonces, bueno, no, me toca enviárselos después porque no tengo así aquí a la mano Pero el seminario se llama Seminario de Representaciones de Estructuras Algebraicas, pues de la Universidad Nacional de Colombia. Perfecto, sí, no te preocupes, cuando puedas mandarlo estaría bueno y yo por acá le puedo hacer algo de difusión entre los institutos que están acá en Uruguay. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. ¿Hay más consultas? Parece que no. Oh, Marcelo, ¿ibas a preguntar algo? No, quería agradecer nomás a Iván. Ah, ok.
Bueno, entonces sí, agradecemos nuevamente a Ivonne por su charla y también por la invitación al seminario nuevo. Entonces, un aplauso virtual. Por acá, Gonzalo estaba enviando información, me parece. Muchas Acá en el gracias. chat hay información más precisa sobre el seminario, ¿sí? Para quienes estén interesados. Y bueno, la invitación entonces es para el viernes que viene. Va a hablar el profesor Claude Civils. Va a estar de visita acá también en Uruguay. Lo más probable es que la charla sea en formato presencial, ¿sí? Aún están por confirmarme el salón, pero si todo marcha bien, va a ser en formato presencial y la vamos a estar transmitiendo por Zoom, por supuesto. ¿Okay? Entonces, la información va a aparecer en la notificación como de costumbre y bueno, entonces queda la invitación para el viernes que viene. Gracias. Hasta, Perdón. hasta miércoles, jueves, viernes, cosas así. Luego. Hasta luego. Gracias. Chao. Gracias, Ivonne. Hasta luego, que estén bien. Bueno, a ustedes muchas gracias. No, gracias a ti nuevamente. Chao, cuídense.